través de Facebook se conectan o a través de YouTube. Si tú nos ves, bien sea en vivo o nos ves en el mensaje ya grabado, sé muy bienvenido o bienvenida y sabe que mi deseo, nuestro deseo es edificar tu vida. No queremos entretenerte, no buscamos que te goces, pero buscamos que seas edificado y edificada en Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Así que desde donde estés, mándanos una notita y di saludos saludo hasta Venezuela, Lismérica, que nos mira por allá, y damos gracias a todos los que en cualquier lugar te conectes. Vamos a aprender de Tito capítulo 3. Yo espero que hayan oído mi mensajito que les mandé, hayan traído su pluma, su cuaderno de notas, porque sepa que la iglesia es un lugar donde aprendemos. Diga, aprendemos. En la iglesia venimos a aprender para luego en la vida práctica llevar a cabo lo que aprendimos. Así es todo. En tu trato con tu familia, con amigos, donde quiera que estés, ahí practicamos lo que aprendimos. Entonces, en Tito capítulo 3, vamos a leer desde los versos 4 al 7, son poquitos versos y el mensaje es corto, así que si me da oportunidad se lo predico con mucho gusto. Y dice Tito capítulo 3, versos 4 al 7, pero ¿cuándo se manifestó? Diga, ¿cuándo se manifestó? O sea, hubo un lugar en la historia, en el tiempo, en que se manifestó. ¿Y qué fue lo que se manifestó? Dice, la bondad de Dios. Aleluya. Quiere decir que ahora está manifestada la bondad de Dios, hermano, para con usted, para conmigo, para con toda la humanidad. ¿Cuántos se alegran de eso? ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor? ¿Me puede decir para con quién? Para con los hombres. Las mujeres están incluidas, por cierto, Cuando dice hombre, está hablando hombre y mujer, porque al principio el que los hizo, varón y hembra, los hizo. Pero lo que quiero que entendamos es que su amor, su gracia, su bondad, no se manifestó solo a gente de la iglesia, como en tiempos atrás podíamos pensar, bueno, como somos de la iglesia, Dios nos ama, como aquellos no van a la iglesia, aquellos Dios no los ama. Eso no es así. Porque la bondad de Dios se manifestó, dice, y con su amor a todos los hombres, para con los hombres. Verso 5. Dice, nos salvó. Todos digan, nos salvó. Dígalo más fuerte, nos salvó. Amén. Quiero que eso se grabe porque eso es parte del título del mensaje. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, verso 7, y es el último que vamos a leer, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias a Dios por su palabra, que es bendita y que contiene la revelación de Dios para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? El mensaje lo titulé muy cortito, Dios nos salvó. ¿Lo puede repetir conmigo? Dios nos salvó. Ahora, lo tomé de Tito
3:5, que dice, nos salvó. Ahora, quiero que note el verbo, que salvar está ahí en tiempo pasado. Nos salvó. O sea, Dios no nos salva ahora, Dios no nos va a salvar, Dios ya nos salvó. Amén. Así como Dios no nos bendice ahora, Dios no nos va a bendecir, sino Dios ¿qué? Ya nos bendijo. ¿Por qué? Porque en Efesios 1:3 dice que somos benditos o bendecidos con toda bendición. Entonces, así es Dios, así funciona, así trabaja. Esa es su forma de operar. Dios nos salvó. Pero ahí en sus notas, si usted está tomando notas, ponga una frasecita enseguida que dice, ¿cuándo nos salvó? ¿Cuándo nos salvó? Luego ponga otra que dice, ¿cómo nos salvó? Y finalmente ponga otra que diga, ¿para qué nos salvó? Las voy a repetir. Una notita que dice, ¿cuándo nos salvó? ¿La puede repetir conmigo? ¿Cuándo nos salvó? Ajá. La otra, ¿cómo era? ¿Cómo nos salvó? Y la otra, ¿para qué nos salvó? Yo espero con la ayuda de Dios que al terminar estos minutos de mi mensaje pueda contestar esas preguntas y que usted vaya edificado de este lugar sabiendo esas cosas, porque si sabe esas cosas sabe mucho y puede ayudar a alguien que ahora mismo no sabe, que ahora mismo piensa diferente, que ahora mismo sigue con su mente en otras cosas, como andábamos nosotros. Hay que entender que Dios tiene un tiempo para cada quien. Entonces, Dios nos salvó, pero aquí hay que hacer la pregunta, ¿desde cuándo? ¿O cuándo nos salvó? Y vamos a ir a Efesios capítulo 1, verso 4, por favor. Efesios, apúntalo también en sus notas, Efesios 1:4, porque todas estas escrituras son importantes que usted las mantenga. Mire Efesios 1:4, quiero que lo lea con atención. Dice, según nos escogió en Él. Y en Él quiere decir en Cristo, porque el verso anterior está hablando que en Cristo sucedió esto. Y dice, según nos escogió en Él. Fíjese desde cuándo, dígame desde cuándo alguien. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Eso es hace mucho, ¿no cree? Si contamos el tiempo de los dinosaurios y todo esto, estamos hablando de millones y billones de años. Y la Biblia dice, desde antes de la fundación del mundo, ¿qué hizo Dios? Nos escogió. O sea, nosotros ni habíamos nacido, ni nuestros tatarabuelos habían nacido, ni los otros habían nacido, pero Dios ya nos escogió en Él, en Cristo. No se había manifestado, pero ya nos tenía escogidos. ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos han oído cuando Dios dice a Esaú, a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Y dice, y ninguno de los dos había hecho nada para que Dios lo amara o lo aborreciera. Y aquí sucede exactamente lo mismo. A usted y a mí y a toda la gente nos escogió, y nos escogió desde hace muchísimo tiempo. Ahí dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos de Él. O sea, Dios nos vio a todos cuando no existíamos, pero como Él es Dios, sabía de nuestra existencia. ¿Cuántos se alegran de eso? Y cuando nos vio, pero ojo, ¿a quién vio? Hay que saber a quién vio. Él vio a la humanidad, Él vio a todos, Él vio a toda esta era que le decimos la era cristiana, donde Cristo es el Rey. ¿Cuántos se alegran? Y donde vivimos ahora en el nuevo pacto que Él puso en efecto,
Y a todos esos, Dios dijo, yo los escojo ya desde ahorita para que sean míos, para que sean santos, para que estén sin mancha delante de mí. Y uno puede ponerse a pensar, ¿y cómo Dios iba a lograr eso? Dios tiene su plan. Amén. Entonces lo primero es, ¿cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Pasaron los siglos y mucho tiempo, los milenios, y Dios finalmente manifestó esa voluntad que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Y esa voluntad se manifestó enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos se alegran de Él? Porque cuando envió a Cristo, hermanos, dice, cuando agradó al Padre revelar. Y Él reveló a Cristo para que todo el mundo lo viera. Y los que estaban ahí, se les pasó desapercibido y no supieron que Él era. Pero los que creemos en Él, sabemos quién es. Alguien dirá amén. Y entonces al manifestar a Cristo, Dios manifestó todo su amor. Diga, todo su amor. Se sabe Juan 3:16, hasta lo podemos decir de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga fuerte, lo que hay que hacer, diga, es creer. Es todo. Ya lo demás ya lo hizo Dios. Por eso lo único que usted y yo hicimos fue que se nos abriera la revelación de quién es Cristo y creer en Él. Pero es todo lo que la demás gente necesita, nada más. Alguien que les corra el velo y ellos puedan ver a Cristo y que puedan creer en Él. Eso es todo. Así de maravillosamente fácil lo ha puesto Dios para nosotros. Por eso vivimos en la era de la gracia. No, hombre, si viviéramos en la ley no la hacíamos, Daría. No. Estaba duro allá. ¿Por qué? No, pues porque no podemos. La ley era fuerte, la ley era dura, la ley requería muchas cosas, pero la gracia nos revela el amor de Dios, amén. Entonces, punto número 1, que solo traigo 2. Ya se están imponiendo, ¿verdad? Ya estoy aprendiendo a predicar. O sea que he practicado 38 años y ya más o menos ahí voy, ¿verdad? Punto número 1, no fue nada que nosotros hubiéramos hecho. Decimos en Coahuila, échate ese trompo a la uña. O sea, báilate esa, ¿verdad? Porque eso es decir algo muy grande. Porque la mayoría de las religiones imponen algo que la gente debe de hacer. Sacrificios, mandas a hablarle a otros para poder ser salvo, hacer ciertas horas, montón de cosas, aprenderte de memoria otras cosas. Pero acá en Cristo hay que tener conciencia de que no, esta salvación, Dios nos salvó no por nada que nosotros hubiéramos hecho. Piensa en esto. Si ni siquiera estábamos ahí cuando nos salvó, porque fue desde antes de la fundación del mundo que Él dice que nos escogió, entonces no había manera de que nosotros pudiéramos hacer algo para que Él nos salvara. Quiero que piensen en eso. En el verso 5 de Tito 3, donde leíamos, dice bien claro, nos salvó, tiempo pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hasta ahí leemos por lo pronto, en un momento seguimos leyendo. Pero para empezar, debe de quedar bien claro, porque si queda claro para mí, si queda claro para ti, entonces va a quedar más claro cuando le expliquemos a alguien.
Porque si yo no lo entiendo y si yo pienso que debo hacer algo cuando vaya a hablarle a alguien de este Cristo glorioso que vive dentro de nosotros, entonces no voy a tener claro. Pero si entiendo que yo no tuve que hacer nada para que Dios me salvara, que todo fue de Él y que no fue por nada que yo hubiera hecho. Lo que debemos entender aquí, mis amados, es que nosotros, fíjese esta frase, apúntela si están tomando notas, nosotros no buscamos a Dios. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Él decidió salvarnos antes de que nosotros tuviéramos conciencia de que voy a acercarme a Dios. Fíjese que ahora en nuestro tiempo decimos, no, ya llegó el tiempo que voy a acercarme a Dios. Y lo que esa persona no sabe es que ya Dios lo escogió a él. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? O sea, esa persona no sabe que ya es escogida de Dios porque ha vivido su vida, tú sabes, como Ricky Martin, la vida loca. Y de pronto dice, ahora sí voy a acercarme a Dios. Y lo que no sabe, que ya Dios desde antes de la fundación del mundo ya lo escogió. Solo que no tiene la revelación para saberlo, para verlo. Segunda de Timoteo 1:9, hay un verso muy importante aquí que nos enseña que nosotros no buscamos a Dios. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Otra vez nos repite, no conforme a nuestras obras. ¿Vale, Conchita? No conforme a nuestras obras. Ahora, ¿quiere decir que no debo de hacer obras? No. ¿Quiere decir que me voy a portar mal? No. ¿Quiere decir que no voy a ayudar a la gente? No. Pero no nos salva por eso. Esas son resultado de que ahora estoy en Cristo y ahora mi deseo es ser como Él y ayudar a las demás personas, pero no para salvarme, aclarando eso. Entonces dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, Dios escogió salvarnos no por causa nuestra, sino porque Él tiene un propósito. Diga fuerte, Él tiene un propósito. Como Él tiene un propósito, dijo, yo los voy a usar a todos en mi propósito. ¿Y sabe lo que Dios quería? Dijo, yo voy a formar una linda familia. Aleluya. Voy a ser su padre, ellos van a ser mis hijos y mis hijas. ¿Cuántos se alegran de eso? Y mis hijos y mis hijas van a manifestar a mi hijo a toda la gente y todo el mundo va a ser lleno del conocimiento de mi Hijo Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios, que todo sea lleno de Cristo. Y nos quiere usar a nosotros, de hecho para eso es el propósito, para eso nos escogió. Entonces, sigamos, dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Pero dígame, ¿desde cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Antes de los tiempos de los siglos. Ya Dios dice, les doy mi gracia. Se las doy. Esta gracia de salvación, esta gracia de vida eterna, esta gracia para que sean mis hijos y mis hijas, se las doy, pero no nos la dio ahora, no nos la dio ayer, nos la dio desde antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Por eso, mis amados, debemos olvidar el concepto aquel que nos plantaron desde muy chiquitos. A ver, ¿quién se acuerda de ese concepto que nos plantaron? Decían, tienes que portarte bien para que vayas al cielo. ¿Alguien se acuerda de ese concepto que nos plantaron allá? Sí, muy fuerte. Y entonces aprendimos eso como si que para ir al cielo había que yo hacer algo.
Y en este sentido era aprenderme los mandamientos y seguirlos y portarme bien, porque me recordaban por todos lados que había que portarme bien para ir al cielo, para ir con Dios. Por eso en los funerales siempre dicen, oye, era tan buena la persona, pues por eso va con Dios, porque era muy buena. Pues no, no tiene que ser buena. Tampoco tiene que ser una persona tan fea, pero no se salva por eso. Se salva, ¿por qué se salva? Por la gracia, porque Dios lo escogió y porque esa persona reconoció a Cristo. Diga, reconoció. Eso es lo que la salva. De lo demás, si alcanzó a mejorar su vida, si no la alcanzó, ya Dios se encargará y dirá qué y qué sí y qué no. Pero reconocer a Cristo es lo máximo acá. Porque en eso se reconoce lo que Dios ya nos dio. Entonces, olvídate ese concepto de que tengo que portarme bien para poder salvarme, porque ese es un concepto mezclado, ley y gracia. La ley decía, tienes que hacer esto, pero la gracia dice, tienes que creer nada más. Y entonces, en las iglesias, las congregaciones, mucho tiempo se mezcló la ley con la gracia. O sea, tienes que recibir a Cristo, pero tienes que ayunar y tienes que esforzarte y tienes que pasar vigilias de tantas horas, porque si no se te pierde tu salvación. Pura mezcla de ley y gracia. No es así. La ley tuvo su tiempo y fue para el tiempo que debía estar, pero hoy estamos en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios, hermano? Yo doy gracias a Dios por la gracia. Entonces el punto número 2 y último, aleluya, ojalá que se alegre como yo, porque dejamos los frijoles en el jarro. Punto número 2, todo fue solo por su misericordia. ¿Alguien se acuerda del punto número 1? ¿Cuál era el punto número 1? No fue nada que nosotros hubiéramos hecho. Ese era el punto 1. Pero el 2 dice, todo fue solo por su misericordia. Yo quiero que valientemente voltees hacia alguien y le digas, si Dios me salvó, dile, mira a alguien, si Dios me salvó, fue solo por su misericordia. Eso es para que no te la creas que no, mira, a mí sí Dios me salvó, porque no, hombre, yo me alquilaban de niño Dios, fíjate, de chiquito, tan bonito que debía de haber estado. Nada, eso no cuenta acá. Para Dios eso no cuenta, pero cuenta que somos escogidos en Él. Eso sí cuenta. Y cuenta que se nos caiga la venda de los ojos, la venda de religión, la venda de obras que nosotros tenemos que hacer, la venda de vivir mi vida por mí, y de pronto se me caiga la venda y yo diga, es por Cristo. Cristo es real. Cristo es el que lo hizo para mí, para que yo fuera hijo de Dios. Y entonces en esa caída de venda y en ese creer, lo único que sucede, fíjate, es que se activa lo que ya desde el principio de los siglos o desde antes de los siglos Dios había determinado. ¿Cuántos entienden eso? Al creer, diga conmigo, al creer se activa lo que Dios había hecho. Porque lo que Dios había hecho es que nos había ya salvado. Y la gente vivimos como si no estuviéramos salvados, porque no habíamos creído. Pero al creer, no es que nos salvó en ese momento, sino que en ese momento hicimos efectivo el cheque de salvación y de gracia que Dios ya nos había dado. Pero faltaba que nosotros aceptáramos. Al creer, aceptamos. Entonces, piense en toda persona que usted conoce que tal vez ha dicho, no, esa persona no quiere a Cristo, no quiere convertirse, no quiere a Dios. Parece que nunca fuera
a convertirse. Pero ¿de cuántos de nosotros dirían que nunca íbamos a convertirnos? Yo soy uno de esos. Que decían, hombre, ese está bien duro, ese no quiere nada. Pero ya Dios me había salvado. Yo no lo sabía, yo no lo había entendido. Y ya había sucedido. Entonces, Tito 3, 5 y 6, vamos a leer esos dos versos para ver este segundo punto. Todo fue solo por su misericordia. 5 y 6 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí en esos dos versos vamos a ver este último y segundo punto. Ya establecimos, todo fue solo por su misericordia. Yo espero que haya notado ese punto ahí en sus notas. Todo fue solo por su misericordia. Ahora, aquí es un buen punto para entender, Víctor, ¿qué es misericordia? Bueno, hablando así en forma muy sencilla, misericordia es su gracia, es su amor, su bondad, su paciencia. Cuando un papá le tiene que pegar al hijo, ¿verdad? Porque hizo algo malo, rompió un cristal, lo que sea, y de pronto dice, ¿sabes qué? No te voy a pegar. Eso es misericordia. Merecía, pero de pronto dice, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Y entonces le muestra gracia y le muestra misericordia. Y Dios tenía que hacer eso con nosotros, porque no éramos santitos de su devoción. Éramos malos, estábamos en Adán, tú sabes, pero Dios, aún desde antes de nacer, nos vio y nos escogió solo por su misericordia, que quiere decir su gracia, su bondad, su amor, toda esa buena voluntad que Él tiene. Y cuando, dice estos versos que leímos, 5 y 6, que cuando hizo o cuando tuvo esa bondad, que aquí estamos hablando desde antes de la fundación del mundo, desde allá, Dios efectuó o llevó a cabo nuestra transformación espiritual. ¿Qué es lo que Dios efectuó? Nuestra transformación espiritual, que acá le llama, en el verso 5, le llama el lavamiento de la regeneración. Ahí lo pone en esas palabras, pero en las versiones más amplificadas nos enseña que lo que llevó a cabo en ese lavamiento de la regeneración, lo que llevó a cabo fue nuestra transformación espiritual. ¿Se lo digo más sencillo todavía? Se lo digo. De muerte a vida. Aleluya. De estar muertos ahora a estar vivos. No físicamente, pero espiritualmente. Ese es el milagro más grande y más maravilloso que Dios ha hecho, ¿no? Efectuar nuestra transformación espiritual, pasarnos de muerte a vida. Otra cosa, ahí en el verso 5, dice, después del lavamiento de la regeneración, que ya le expliqué que quiere decir la transformación espiritual, el otro punto dice, y por la renovación en el espíritu. Diga fuerte, renovación en el espíritu. Apúntelo, eso es muy importante. Renovación en el espíritu. ¿Por qué es importante aquí? Amados, quiero que abran por favor el verso 1 Corintios 2, 16. 1 Corintios 2, 16, mire este verso, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego la última frase, mire lo que dice, mas nosotros tenemos, ¿qué cosa, mis amados? La mente de Cristo.
Ahora, si la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, pero yo digo que no, pero Dios dice que sí, ¿quién de los dos estará bien? Dios, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, no, hermano, ¿cómo voy a tener la mente de Cristo? Ay, entonces, ¿para qué lo puso Dios ahí en su palabra? Y no dice que tendremos, no dice que nos dará, dice que ya la tenemos. Tenemos la mente. Ahora, pero la mente de Cristo es diferente a la mente de nosotros. La mente de Cristo es en lo espiritual, no en la masa encefálica. Entonces ahí hay un conflicto entre la mente de Cristo que ya tenemos y nuestra masa encefálica o nuestro cerebro que ya tiene conceptos preconcebidos de lo que es Dios, de lo que yo soy en Dios, de lo que Él es para mí, de lo que yo soy para Él. Y entonces la mente de Cristo no tiene ningún problema. Ella sabe absolutamente con seguridad que somos hijos de Dios, que somos amados, que somos redimidos, que somos santos, que somos siempre familia de Él. ¿Me estoy explicando? Pero nuestros conceptos, o sea, nuestra mente pelea con eso. Porque para empezar, cuando a mí me hablaban de Cristo, yo no sé usted, pero cuando a mí me hablaban de Cristo y me decían, mira, todo lo que tienes que hacer es creer en Él y recibir. Y yo decía, así, sí, así es fácil, sí. No, pues no lo creo, porque ¿cómo? Y sin yo hacer nada, porque nomás porque creo ya me va a salvar Dios. Y ¿sabe lo que estaba buscando yo como ser humano? Y como todos los seres humanos buscamos hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Porque bajo la ley había que hacer algo. Y en la cultura que nos pusieron en la mente, había que ser bueno para ganarte el cielo. Entonces, cuando de pronto viene el Evangelio y dice, no, todo lo que Él ya lo hizo, tú solamente tienes que creerlo y aceptarlo como un hecho. Entonces nuestra mente pelea con eso. Y escúcheme, en muchos casos, mucha gente camina como si Dios no hubiera hecho nada, como si la mente de Cristo no estuviera en nosotros, porque los conceptos son más fuertes. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo. Diga, gracias a Dios. Porque dice que su Espíritu Santo, mire cómo dice el final del verso 5 y 6, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos renueva esta mente, no la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo que está en nosotros no necesita nada de renovación. Esta mente, esta mentalidad, estos pensamientos, su Espíritu Santo, mientras más yo me expongo a la palabra de Dios, más Él me va trayendo revelación, más va alumbrando mi entendimiento. ¿Alguien me está siguiendo? Voy agarrando más luz de lo que Dios es, voy entendiendo más. Lo contrario también es cierto, mientras menos escucho o mientras menos le pongo atención, entonces menos se me revela Cristo. Pero diga fuerte, nosotros somos de los que entendemos. Diga, nosotros somos de los que entendemos. O sea, de los que no estamos distraídos, estamos siempre atentos, listos. Entonces su Espíritu Santo, hermano, verso final del 5 dice, por la renovación en el Espíritu Santo. Y luego mire el verso 6 que acá es clave. Porque dice, el cual. Dígame de quién está hablando cuando dice el cual. ¿De quién habla? Del Espíritu Santo. Porque en el verso anterior dice, y por el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros con gotitas, con manguerita, así con un chorro,
abundantemente. ¿Cómo derramó su espíritu? Por eso nosotros no andamos, Señor, con que baja por aquí, Señor, a ver dónde bajas, a ver si me cae la unción. No, hombre, andas atrasado. Porque ya Dios derramó, tiempo pasado, derramó en nosotros su espíritu, pero lo derramó abundantemente. ¿Alguien creerá esa palabra, hermano? Si usted cree esa palabra, va a salir de acá con un entendimiento diferente, porque usted sabe que no tiene que andar pidiendo que Dios le dé el Espíritu Santo. En tiempos pasados decía, tienes que buscar el Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y ahí estábamos buscando algo que ya Dios nos había dado, pero que no entendíamos. Ya había sucedido, Dios nos había dado abundantemente, derramado abundantemente su espíritu, pero cómo nos instruían en nuestra mente, que era de rodillas, que era clamando, que era llorando, que era pidiendo, que era a ver cómo, porque no, tampoco se decía, cuando decía, pero hermano, pero no le hallo, ¿cómo le hago? Usted búsquele, hermano, usted búsquele, pero no me decían nada más. Y no me decían porque en realidad era algo que no va allí. Porque ya Dios derramó de su Espíritu Santo, lo puede ver, el cual derramó en nosotros y lo derramó abundantemente. Diga fuerte, tengo su Espíritu Santo. Ahora, ¿lo tengo porque lo merezco? ¿Por qué lo tengo? Por su gracia, porque Dios quiso dárnoslo. Así es acá, hermano. Ninguno de los que estamos acá nos ganamos nada en Dios. Acá no hay un don Francisco que da premios. Acá se recibe por la gracia o no se puede tener. Así es Dios, el cual derramó en nosotros. Entonces, ahí voy a ir terminando. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va renovando nuestra mente de aquellas cosas que se almacenaron ahí, ideas, conceptos, pensamientos, leyes, argumentos, doctrinas, normas, cosas que te dijeron, aquí así es. Y entonces tú lo guardaste ahí y se tenía que guardar y no lo podías recibir de otra manera porque así no lo enseñaron. El Espíritu Santo maravilloso que Dios nos ha dado y que, escuchen, no viene de vez en cuando a nosotros, nos lo derramó, ya vive en nosotros. Él, con su sabiduría y con la palabra de Dios, nos va quitando esos velos y nos va diciendo, no es que, mira, uno de esos velos dice, es que tú eres un pecador arrepentido. Eso nos plantaron ahí de hace mucho. Y la Biblia no dice que somos pecadores arrepentidos. La Biblia dice que somos redimidos en Cristo. No es lo que dice la Biblia, que Él nos redimió. Él nos quitó la vida vieja, nos redimió y nos compró para Dios su Padre. Amén. Entonces, nos renueva su Espíritu Santo, pero usa su palabra. Por eso mientras más te expones a la palabra, por eso yo creo firmemente, amados, que nadie debería perderse ninguna de las 2 reunioncitas que tenemos la congregación a la semana. Una es el viernes, estudio bíblico, y otra es el domingo, porque necesitamos renovar. Diga, necesito renovar. Y acuérdense, lo que estamos renovando no es la mente de Cristo, es mi mente que tiene conceptos ya grabados, pero mientras voy recibiendo esta instrucción, voy renovando, cada vez voy renovando más, y entonces me voy liberando de esos conceptos, de esas ideas, de esas doctrinas, de esos paradigmas, y entonces voy llegando al conocimiento pleno de Cristo, porque la Biblia dice que vamos nosotros de gloria en gloria, de poder en poder. Eso quiere decir, vamos quitando conceptos. Concluyo entonces en el verso 7, mis amados hermanos. Y el verso 7 dice, para que justificados, otra vez la palabrita,
por su gracia. Diga, por su gracia. ¿Eh? ¿Cómo fuimos justificados? ¿Qué querrá decir eso? Por su gracia quiere decir que su amor, su bondad, solo porque Él quiso, porque Él escogió que fuera así. Algunos acá tendrán familiares, cónyuges que todavía no creen en Cristo. Deja de decir, es un pagano o es una pagana. Nunca digas eso. ¿Por qué? Porque ya es escogido y escogida en Cristo. Solo que ahora tiene un velo sobre su entendimiento. Y ese velo no le deja ver lo que ya es en Cristo. Pero tú tienes que ver a esa persona como alguien que ya Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Me estoy explicando? Y viéndolo así tienes que orar y darle gracias y decirle, Señor, gracias porque oro para que le quites el velo y Cristo sea revelado. ¿Cuántos dicen amén? Todo para justificarnos por su gracia, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, mira esto, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Quiere decir, mis amados, estoy concluyendo ya, que todo esto lo hizo Dios para justificarnos. Te voy a explicar esa palabra justificados porque en nuestro español no la usamos mucho. Pero justificarnos quiere decir, dice en versiones más amplificadas, que hizo a la humanidad, puedes apuntar esto si gustas, pero hizo a la humanidad libre de la culpabilidad del pecado. Fíjate eso. O sea, no solamente quitó el pecado, porque Cristo ya lo quitó, pero de esas veces que tú cometiste alguna falta, vamos a decir con tu cónyuge o con alguien, y entonces tú le pides perdón y el cónyuge te perdona. Si no ha perdonado, perdone. Pero que aun cuando te perdona, tú traes esa espinita. Ay, pero es que me siento muy mal. ¿Me explico? Me siento muy... Pero ya te perdonó. Pero entonces cargas la culpabilidad. Así acá, Cristo ya quitó los pecados. Quitó el pecado. Pero hay mucha gente que en su mente carga la culpabilidad. Entonces, justificar quiere decir que Dios hace a la humanidad libre de ese sentimiento de culpabilidad. Mira estas dos escrituras, Hebreos 9:26. Hebreos 9:26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Está hablando de Cristo. Pero ahora, todos digan ahora. ¿De cuándo se trata el asunto? Ahora quiere decir en Cristo. En la consumación de los siglos. ¿Cuándo es la consumación de los siglos? Empezó cuando Cristo hizo el sacrificio y no va a terminar porque su reinado es eterno. Aleluya. En la consumación de los siglos, quiere decir, en esta era donde tú y yo estamos viviendo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Dígame para qué. Para quitar de en medio, ¿qué cosa? ¿Existe el pecado, hermanos? No, porque ya Cristo lo quitó. Otra vez, pero yo puedo decir, pues ahí dice que ya lo quitó, pero yo digo que sí existe, hermano. Entonces Dios dice que no, que ya fue quitado, y yo digo que sí existe. ¿Quién está bien? Aunque nos cueste aceptarlo. Sí, porque yo sé lo que usted está pensando, pero yo conozco a don Borchincho que anda ahí todo pecando todos los días y yo sé que existe el pecado. Eso dices tú. Eso dice mi mente. Pero cuando ves escrituras como esta, solo es por medio del Espíritu Santo, no es porque yo te las diga. Yo te puedo mostrar la escritura, pero el Espíritu Santo tiene que hacer la obra en ti
para que te enseñe que lo que dice ahí lo dice porque es la verdad, es su palabra. Y ahí dice que Él en ese sacrificio quitó de en medio el pecado. Y si dice que ya lo quitó, es que ya lo quitó. Pues, y entonces la gente que anda pecando anda en tinieblas, anda en ignorancia, se comportan así porque no saben que ya el pecado fue quitado. Pero Cristo ya lo quitó. Y esa justificación que Él hizo y esa herencia de la vida eterna que vimos en Tito 3:7, dice que nos hizo aceptables delante de Él. Imagínense eso. Nos hizo aceptables desde antes de que naciéramos. ¿Y cómo está eso? Solo Dios puede hacerlo. Pero Dios nos hizo aceptables delante de Él, y no solo eso, sino nos hizo herederos de la vida eterna. Los herederos de la vida eterna quiere decir que ya nos ha dado. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Cristo Jesús. ¿Qué tiene el que cree en Él? O sea, que la vida eterna no es algo que me gano cuando me muera, sino la vida eterna ya la tengo, porque es la misma vida de Dios que me ha regalado, que me ha impartido por el sacrificio de Cristo, y que ahora yo tengo esa vida eterna. ¿Puede decir eso? Yo tengo vida eterna. Dígalo otra vez, por favor. Yo tengo vida eterna. Leemos el último verso, 1 de Pedro 2:9. ¿Para qué nos salvó? 1 de Pedro 2:9 dice: mas ustedes son linaje escogido. Fíjese lo que es, hermano. También son real sacerdocio, que quiere decir un grupo de sacerdotes al servicio del rey. También son nación santa. Mucha gente dice, el pueblo de Israel, olvídese el pueblo de Israel, ya eso está pasado. Hoy la nación santa es la nación de Dios, de Jesucristo. Ahora Israel tiene que entrar a ser nación santa también, como todo el pueblo de Jesucristo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí viene, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo, amado y amada, hemos sido salvados, escogidos por Él, para que donde quiera que vayamos, le digamos a la gente esta gran verdad. Somos escogidos en Cristo. En Adán todos murieron, pero en Cristo todos hemos recibido vida eterna. Es tuya también, debes de decirle. Solo créelo y acéptalo, y empieza a renovar tu mente, porque tu mente necesita ser quitada muchas de esas cosas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Tú que nos miras allá donde estás, también te doy la buena nueva, y tú también puedes anunciar esta buena nueva a cualquier persona que esté a tu alcance, tu familia, tus amigos, en el mercado, en la escuela, donde quiera. Diles esta buena nueva, que todos en Adán murieron, pero que todos en Cristo hemos recibido vida eterna, y que lo que tenemos que hacer es creerlo, recibirlo y aceptarlo. ¿Alguien dirá amén? Un abrazo hasta allá, hasta donde estés.